Yo te confirmo cuando esté grabando. Listo, ahora sí está. Perfecto. Yeraisa, ahora sí comenzamos nuestra entrevista. Como te comenté, mi nombre es Melisa Díaz. Yo estoy en la oficina de San Juan, acá en Puerto Rico. Súper contenta de poderme contactar contigo hoy, pues para que me cuentes un poco de la experiencia que has tenido trabajando con nosotros en Good Labor Jobs. Yeraisa, si quieres, pues preséntate y me cuentas un poco de ti. Quisiéramos saber un poco de ti, dónde creciste, de dónde eres tú. Pues mi nombre es Yeraisa García Rosa y soy del pueblo de Bayamón. Ya llevo 2 años en Estados Unidos y con Good Label llevo 1 año y medio. Oh, y cuéntame, Yeraisa, ¿cómo empezó tu vida laboral con nosotros, con Good Labor Jobs? ¿En dónde comenzaste tú trabajando? Pues fue algo un poco loco porque empezó el COVID en Puerto Rico y yo había perdido mi trabajo. Se suponía que yo viniera con Good Label para housekeeping, pero los clientes, pues como había empezado el COVID, habían cerrado todo, no querían empleados nuevos. Entonces, yo y mi pareja nos fuimos a aventurar para Pensilvania y Kevin al otro día me escribió y me dijo, ¿ustedes quieren trabajar en fábrica? Y yo le dije, mira, en estos momentos pues trabajamos donde sea y así fue. Al otro día ya nosotros estábamos en un bus de camino a Maryland. Él siempre nos dio el tracking. Cuando llegamos allá, pues él estuvo pendiente a que estuviéramos ya seguras y estuviéramos en la casa que nos habían dicho. Ya después de ahí comenzamos a trabajar y siempre estuvieron disponibles a contestar cualquier pregunta. Y de ahí pues empezó este trabajo. Tu historia de trabajo. Yeraisa, perdón. Y antes de que sigamos hablando de trabajo, si quieres, cuéntame un poco de ti, de tu familia. ¿Tu familia es grande? ¿Es de acá, de Puerto Rico y de Bayamón? Mi familia, pues, tengo 21 hermanos. 21. O sea, Sí, eres de una familia gigante. sí, tengo 21 hermanos. Mi abuelito está en Puerto Rico, en Bayamón. Pues no tengo así una familia de parte madre muy grande porque pues ya casi todos están fallecidos. Mi mamá vive por Arizona Ok. y pues ya mis hermanos todos la mayoría están en Puerto Rico, hay uno que está en República Dominicana y así. Ah, no, mira, pues tu gran familia. Yeraisa, ¿y a ti qué, cuál es tu hobby? ¿A ti qué te gusta hacer? ¿Qué te divierte? ¿Con qué te diviertes? Yo escuchar música. ¿Y cuál es tu em, ritmo de música favorito? Ay, yo escucho de todo, pero soy un poquito más rockera. Ah, ¿tu grupo favorito cuál es? Ay, Evanescence. Ay, no, eso está muy bien. Yeraisa, ahora sí, siguiendo un poco con lo que dejamos atrás de tu historia de trabajo, ¿cómo fue ese primer momento de llegada a la fábrica? Ya me contaste un poco de tu llegada a los apartamentos, el seguimiento con Kevin, pero ese primer momento en el que llegaste a la fábrica a trabajar, em, no conociendo un poco el trabajo, ¿cómo te sentiste? ¿Qué Pues, sentimientos tenías? pues mira, al principio uno se siente raro porque, pues como usted lo dice, uno no conocía a nadie, uno está solo, a quien yo único conocía era mi pareja. Pero ya cuando entré a la fábrica, pues me recibieron súper bien. Yo trabajé, la mayoría todos eran mexicanos, yo amo a la gente mexicana. Y me recibieron súper. El supervisor nos enseñó, en ese momento era picalostra, porque estaba yéndose el invierno. En esa fábrica se picaban ostras en el invierno y se vagueaba hielo
en los veranos, pues cuando nosotras llegamos era todavía invierno y nos tuvimos que poner a picar ostras. Pero fue una experiencia de aprendizaje. Esa fábrica me enseñó especialmente a mí a valorar el trabajo y a respetarlo. Cuando tú ves personas que trabajan mucho más fuerte que tú y te cuentan su experiencia de cómo llegaron a Estados Unidos y cómo han tenido lo que tienen, tú dices, hay que echarle ganas porque realmente hay personas que han venido peores que nosotros aquí, que han estado peores que nosotros y con todo y eso, pues le echaron ganas y tienen casotas y tienen carros. Entonces, pues ellos me enseñaron a valorar el trabajo. Mi jefe era espectacular, Noé era espectacular, porque no está muerto. Pero pues ya en el camino, pues Good Label quería que ya yo me estableciera en un lugar. Ya yo llevaba viajando de Maryland, pues tuve mis vacaciones en Puerto Rico, de ahí pues agarré para Indiana. El trabajo no me gustó mucho porque la fábrica, pues, hablándote honestamente, la fábrica Claro. era media tramposa y quería echarle la culpa a los de Good Label, por ejemplo, si faltaban horas, cositas así, y pues mucha gente le agarró como repelillo a Good Label, como que los miraba de otra manera. Pero Sí. ya yo con la experiencia de Good Label, ya yo sabía que pues era la fábrica quienes estaban jugando con nosotros y después decían, Matt Bean siempre estuvo abierto a contestarnos preguntas, a siempre estar, ¿cómo se dice esto? A tratar de Disponible. resolver, disponible, pero pues cuando íbamos a recursos humanos en la fábrica de Indiana, pues ellos decían que no eran problemas de ellos y ya uno ahí ve cuando es culpa o de la agencia o de la fábrica que nos contrata. Y pues ahí yo dije, yo no puedo agarrar cosas con Good Label porque Good Label no es. Está ahí pues. Entonces, Excelente, Yeraisa. Me alegra mucho tu capacidad crítica de poder ver realmente como la situación y pues también te agradezco que me expliques y me cuentes estas historias. Y actualmente, Yeraisa, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de lo que ahora estás mismo, haciendo hoy? ahora mismo todo. Yo llegué a una fábrica en donde yo me quiero quedar. En ¿Estás donde feliz? seguro, GMB Group, el año pasado fue algo difícil para mí, bien difícil. Y yo de Indiana había agarrado para Maryland de nuevo. Y ahí fue como que yo dije, ahí ya yo tengo que aprender sí o sí de mi trabajo y a respetar a mi trabajo. Y pues luego que antes de que pasaran los 6 meses, porque allá es temporal, Francis nos cambian de reclutador, pues Kevin tengo entendido que se fue a hacer unos estudios Sí. y Francis pues también es un amor. Francis es un reclutador súper bueno. Nos dice, ya yo creo que es hora de que ustedes vayan a un sitio en donde pues posiblemente sean permanentes. Y cuando me dijeron fábrica de carne, yo me quedé, pues yo he trabajado en otra, no con Good Label, pero pues mi primera experiencia de trabajo en Estados Unidos fue en una fábrica de pollo y fue horrible. Entonces yo como que me asusté y dije, pues me quedo acá o no me quedo, me voy. Bueno, pues le dije a mi pareja, vamos a arriesgarnos. Cuando llegamos acá, como nos recibieron, el trabajo es súper bueno. Yo en 3 meses subí a operadora de máquinas 1. Esa es mi posición ahora mismo. Y le seguimos echando ganas. Ahora mismo, pues, hoy posiblemente no vayamos porque desde ayer tenemos un poquito de calentura y estamos Oh. congestionados y obviamente, pues, aunque sea un resfriado normal, no nos van a dejar entrar. Pero son unas personas que siempre están disponibles para nosotros.
O sea, Me yo, alegra mucho. yo lo que es mi jefe dentro de GMB Group, recursos humanos, de verdad que yo les doy mi trabajo, yo lo amo y pues esperamos que cuando se me acabe el contrato con Good Label, pues ya ellos me agarran permanente. Claro Adicional, que sí. adicional que lo que llevo son 3 meses y gracias a Good Label, pues ellos me dieron a mí, a mi pareja, un carro para nosotras. Nos prestaron el dinero y nosotros lo estamos pagando. Excelente. Y pues ya se supone que en julio o agosto ya nosotras tengamos nuestro apartamento. Ay, qué felicidad. Yeraisa, bueno, y aquí para terminar, si quieres, déjame verte mejor la cara, sube un poquitico la cámara. Eso, perfecto. Última pregunta, súper importante porque veo que estás súper organizada en tus proyectos, en el trabajo, tienes muy claro lo que tú quieres hacer. ¿Qué te gustaría a ti estar haciendo dentro de 3 años? ¿En qué te visualizas? Terminando mi carrera de justicia criminal, actualmente pues estoy estudiando. Si tengo oportunidades en Minnesota de ser policía o de trabajar en el campo, pues lo hago. Si no, pues seguir creciendo en GMB Group. Definitivamente es un trabajo que me encanta y pues si World Label en algún momento tiene un puesto administrativo que me quiera ofrecer, pues también, porque por lo menos aquí hay mucha gente que no conoce cómo se mueve Good Label y pues yo soy la que muchas veces le contesto preguntas que sé. Les Eh, ayudas. exacto, y nada, o sea, terminando mi carrera, creciendo en GMB Group y si pues Good Label me quiere dar la oportunidad crecer, de hacerme crecer y no ser una empleada más, pues las puertas están abiertas. Claro que sí, Yeraisa, yo estoy súper segura que con tu buen trabajo y en la manera en que estás visualizándote, seguramente van a llegar muy buenas cosas para ti, para tu carrera, profesionalmente, así que yo te auguro muchísimo éxito con nosotros y te agradezco nuevamente pues tu tiempo de estar acá ahora conmigo. Dame un momento, voy a cortar acá nuestra entrevista.